El tormento de Europa, de la ambición de Hitler a la resistencia de Stalin. El ascenso del lobo, Hitler se apodera de Alemania. Alemania vivía en ruinas tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles la había humillado y empobrecido. En ese escenario, emergió un hombre dispuesto a devolverle el orgullo perdido, Adolf Hitler. Con su retórica incendiaria, sus promesas de restaurar la grandeza alemana y su odio hacia los judíos y comunistas. El líder del partido nazi se convirtió en canciller en 1933 y luego en Führer absoluto en 1934, tras la muerte del presidente Hindenburg. Rápidamente, Hitler transformó la democracia alemana en una dictadura totalitaria. Eliminó opositores, reactivó la economía mediante armamento y reintrodujo el servicio militar obligatorio. En 1938, anexó Austria en el llamado Anschluss y luego desmembró Checoslovaquia con la excusa de proteger a los germanos sudestes. Europa observaba, pero no actuaba. La tormenta estalla, la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler lanzó su primer golpe mortal, la invasión a Polonia. Lo hizo en coordinación secreta con la Unión Soviética, gracias al pacto Ribbentrop-Molotov, que acordaba repartirse Europa del Este. En apenas semanas, las tropas alemanas arrasaron el país con una táctica nueva, la Blitzkrieg, o guerra relámpago, combinando tanques, aviones y fuerzas motorizadas. Por el este, los soviéticos invadieron su parte del trato. El mundo ya no podía ignorarlo. Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania. Así comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El rayo sobre Europa, la caída de Francia. Hitler se volvió imparable. En abril de 1940, ocupó Dinamarca y Noruega. Un mes después, lanzó su ataque fulminante sobre Francia. Rompió las líneas defensivas francesas por las Ardenas, un bosque que se creía infranqueable. Los tanques alemanes pasaron como cuchillos sobre mantequilla. El 14 de junio de 1940, París fue ocupada. Francia se rindió poco después. Solo el Reino Unido, liderado por Winston Churchill, resistía firme al otro lado del Canal de la Mancha. La batalla de Inglaterra comenzó ese mismo año, con intensos bombardeos alemanes sobre Londres. El oso se despierta, la guerra de invierno y la invasión de la URSS. Mientras Hitler avanzaba por el oeste, Stalin se movía por el este. En noviembre de 1939, la URSS invadió Finlandia, desatando la guerra de invierno. Aunque los soviéticos lograron anexar parte del territorio, los finlandeses resistieron ferozmente y conservaron su independencia, lo que humilló al Ejército Rojo. Pero el verdadero golpe vino en junio de 1941. Hitler, traicionando su pacto con Stalin, lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron hacia la Unión Soviética. Tomaron rápidamente Ucrania, Bielorrusia, y se acercaron a Moscú. Stalin, sorprendido y devastado, se negó a huir. Emitió un mensaje legendario: ni un paso atrás. El invierno ruso llegó, y con él, la primera gran derrota de Hitler. Stalingrado, la tumba del ejército alemán. En 1942, Hitler intentó un nuevo golpe hacia el sur, tomar el petróleo del Cáucaso y dominar el Volga. Para lograrlo, debía capturar una ciudad, Stalingrado. Allí se libró una de las batallas más feroces de la historia. Los soldados soviéticos, bajo el mando de Zhukov, resistieron casa por casa, piso por piso. Con el invierno como aliado, rodearon al sexto ejército alemán, que quedó atrapado sin suministros. En febrero de 1943, los alemanes se rindieron. La guerra había cambiado de rumbo. El declive del Tercer Reich. Tras Stalingrado, las fuerzas del eje comenzaron a retroceder. Los soviéticos empujaban desde el este. Los aliados desembarcaron en Italia en 1943, obligando a Mussolini a huir. En 1944, la Operación Overlord desembarcó en Normandía,
abriendo el frente occidental. Hitler ahora combatía en todos los frentes. Sus aliados lo abandonaban. Su poder se desmoronaba. Pero él se negaba a rendirse. En Berlín, seguía soñando con una victoria imposible. Berlín en llamas, el fin de Hitler. En abril de 1945, las tropas soviéticas entraron a Berlín. Cada calle era un campo de batalla. Los alemanes, agotados, luchaban sin esperanza. En un búnker subterráneo, Hitler vivía sus últimos días. Veía traición en todos, incluso en sus generales. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun. 2 días después, Berlín cayó. El 8 de mayo, Alemania firmó su rendición incondicional. La victoria y las cenizas. La guerra había terminado en Europa, pero el mundo estaba devastado. Más de 70 millones de muertos. Ciudades arrasadas. Millones de judíos exterminados en campos de concentración. El Holocausto reveló lo más oscuro del alma humana. Stalin emergió como uno de los grandes vencedores, pero también sembró miedo en Europa del Este. La Guerra Fría comenzaba.